Ahora avanza, perfecto. Entonces, Adelante, doctor. ¿puedo iniciar? Mil disculpas a todos. Supongo que todos están escuchando. Les doy mi palabra que 15 minutos antes de esto probamos, pero bueno, siempre es así la tecnología. En fin, bueno, quiero comenzar comentándoles que la farmacoterapia es fundamental en nuestra práctica clínica cotidiana con el objetivo de mejorar o tratar de mejorar los desenlaces del recién nacido pretérmino. Sin embargo, debemos reconocer que alrededor del 30% de los fármacos que indicamos son los únicos que están aceptados por organismos como la FDA o aprobados para ser utilizados en el recién nacido pretérmino. Todos los demás están fuera de etiqueta y generalmente son extrapolaciones de medicamentos en los que se probó eficacia y seguridad y dosis en pacientes pediátricos o adultos y son, digamos, pues sí, traspolados al recién nacido pretérmino como si fuese un patrón miniaturizado del adulto, lo cual nos coloca en un margen de seguridad estrecho. Aunque voy a mencionar varios medicamentos o fármacos, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Así que bueno, el recién nacido pretérmino es altamente vulnerable al manejo médico y se estima que una vez que ingresa a la sala de neonatología, un recién nacido pretérmino, obviamente cuanto más pretérmino es, mayor cantidad de fármacos va a estar expuesto. Se estima una cantidad aproximada entre 5 y 15 diferentes medicamentos, sin contar al oxígeno, al cual debemos considerar como una droga más, y seguramente la más indicada en las salas de neonatología de todo el mundo, con todos los efectos adversos que ustedes conocen. Así que bueno, muchos de los fármacos que utilizamos fuera de etiqueta o de recomendación o no aprobados por estos organismos podrían representar un riesgo, peligro, y esto, digamos, superar el riesgo al beneficio. En cuanto a las dosis, sucede un fenómeno muy interesante. Como existen tan pocos estudios de farmacocinética, o casi ninguno, de farmacocinética y farmacodinamia de determinados fármacos que utilizamos cotidianamente, entonces las dosis de los pacientes pediátricos se transpolan al recién nacido pretérmino, utilizando escalas o reglas como la de Young o Clark, que se basan en el peso o superficie corporal del recién nacido pretérmino para dar un aproximado de la dosis que está aceptada y probada en eficacia y seguridad, ejemplo, en un lactante mayor, y con esta escala o regla o fórmula se transpola la dosis al recién nacido pretérmino. Así que bueno, esto habrá que tomarlo en cuenta en términos de efectos adversos. Veamos algunos conceptos que son absolutamente necesarios en esta charla. En realidad, los fármacos conocidos como off-label o fuera de etiqueta se definen como aquellos que se prescriben de manera diferente a la autorizada o aprobada, ejemplo, por la FDA o por la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europeos, por sus siglas en inglés. Entonces utilizamos el fármaco diferente a lo que dicta o aclara esa etiqueta, o como se llama también en algunos sitios, sobre todo Sudamérica, el prospecto del fármaco. O simplemente hablar que la FDA lo aceptó con un propósito X y yo lo estoy utilizando con un propósito Y. Ejemplo, el ibuprofeno fue aceptado por la FDA para constreñir el conducto arterioso en ciclos de 3 días con dosis de 10, 5, 5 miligramos por kilo, y yo lo utilizo como analgésico a 10 miligramos kilo día o a 15 miligramos kilo día y por 10 días. Entonces lo estoy utilizando fuera de etiqueta. Y los fármacos no licenciados se refiere a la administración no, digamos, no exacta como fue diseñada. Es decir, yo modifico la presentación del fármaco a mi conveniencia. Por ejemplo, la cafeína anhidra, la reconstituyo con agua bidestilada y la administro.
Independientemente que me estoy apegando a la dosis que administró, perdonen, a la dosis que autorizó la FDA, que es impregnación a 20 miligramos y mantenimiento a 5 miligramos, estoy utilizando el producto o el fármaco, mejor dicho, o el compuesto modificado. Es decir, lo estoy reconstituyendo. Así que bueno, no es que esto sea ilegal, pero obviamente nos coloca en una situación de riesgo. No nada más al recién nacido pretérmino, sino pues a nosotros también. Este es un trabajo muy interesante que se realizó en España. Ellos incluyeron aquí 84 recién nacidos pretérminos extremos y en conjunto los 84 recibieron 527 prescripciones diferentes. De ellos, el 22.5% fueron fuera de etiqueta y el 8% fueron no licenciados. Revisando otros trabajos, es así. En todas las salas de neonatología utilizamos más fuera de etiqueta que no licenciados. Bueno, lo interesante de este trabajo es la última columna. Como ven, especifican la condición por la cual no fue aprobada correctamente el manejo del fármaco que utilizaron. Y mayormente fue la edad, porque en términos de indicación o aprobación de un fármaco en recién nacido pretérmino, no solo cuenta la edad gestacional o grupos determinados de edad gestacional, sino también la edad postnatal, la indicación precisa por la que fue aprobada y si la estoy modificando. Ejemplo, el bevacizumab, antiangiogénico que se utiliza en retinopatía del prematuro y no fue aceptado para tal, ni diseñado para tal. Así que es muy importante esto. Si yo cambio la vía de administración, como en el caso del bevacizumab, si yo cambio, por ejemplo, la dosis, la edad a la que está aceptada o fue aprobada, entonces estoy haciendo o utilizando el medicamento fuera de etiqueta. En particular, como ven en la columna, los fármacos que se utilizaron no licenciado o en forma no licenciada o fuera de licencia, prácticamente todos fueron porque se preparó fórmula magistral. Y ven que esa lista la encabeza la cafeína y es justamente por eso. Aquí señalan en este trabajo que se trituraron tabletas de cafeína y fueron reconstituidas. Bueno, es muy importante comentar que el recién nacido pretérmino es muy vulnerable en cuestión de farmacología, es único en su fisiología de desarrollo, es cambiante y muy rápidamente cambiante, diría yo. Este cambio no tiene una relación lineal entre crecimiento y desarrollo, por lo tanto hay una muy mala correlación entre la dosis del fármaco y concentraciones séricas del mismo. Además, los procesos enzimáticos ontogénicamente son inmaduros, con lo cual el metabolismo va a estar completamente alterado. De la eliminación ni hablamos porque, como sabemos, hay una filtración disminuida. Pero bueno, lo importante de esto es que, además de que no conocemos farmacodinámica y farmacocinética de la mayor cantidad de fármacos que utilizamos en pretérminos, pues este es muy cambiante, es decir, hay variabilidad intrapaciente e interpaciente. Esto además, sin contar, por si fuera poco, aspectos genéticos individuales, obviamente, de cada paciente, de allí la farmacogenética. Bueno, comentarles que la farmacogenética se refiere o describe la relación que existe entre la concentración del fármaco en un determinado compartimiento, ejemplo plasma o líquido cefalorraquídeo, y el tiempo o la variable tiempo. En forma simplista me refiero o se refiere, por dicho, a la farmacocinética, a lo que el organismo le hace al fármaco. Y esta la podemos explicar mediante 4 puntos muy importantes, cuyas siglas dan la mnemotecnia ADMET, y me estoy refiriendo a absorción, es muy cambiante en el recién nacido pretérmino, sobre todo porque sabemos que su pH gástrico es completamente variable, porque tienen aclorhidria y esto ocasiona que los fármacos que se absorben en un pH ácido, pues sea completamente abigarrada su absorción. Esto, bueno, sin contar con otras características que influyen o covariables alrededor.
En términos de distribución, pues bueno, aquí tenemos serios problemas porque describe la forma en cómo se moviliza o se transforma el fármaco de un espacio a otro. Por ejemplo, de un espacio líquido a tisular, y esto se afecta directamente por la composición corporal. Imagínense el gran problema en los pretérminos, en donde en los primeros días tiene 80% de líquido y apenas el 100% de grasas, con lo cual, o de lípidos, con lo cual, pues por ejemplo, fármacos que son lipofílicos, el volumen de distribución es realmente bajo, pero en fármacos que son hidrofílicos, el volumen de distribución es muy alto. En distribución también debemos tener en cuenta proteínas, es decir, la unión a proteínas. Y sabemos que el recién nacido pretérmino habitualmente enfrenta disminución de albúmina, de alfa-1 glucoproteína, en un orden de 2 a 3 veces menor que el paciente pediátrico. ¿Esto qué significa? Que entonces tendremos concentración del fármaco libre en mayores cantidades y esperaríamos efectos adversos, porque esta fracción libre del fármaco nos podría generar problemas. También tenemos que recordar que la unión a estas proteínas o la capacidad de unión a estas proteínas puede ser deficiente y esto incrementa aún más o abona a este aumento de la fracción libre del fármaco. Entonces, bueno, esto es un serio problema en términos de riesgos, de efectos adversos o de tener respuesta no esperada. Y esto explicaría, estas determinantes que he comentado, explicaría en cierta forma por qué ciertos o varios fármacos que utilizamos en recién nacidos pretérminos tienen una respuesta tan abigarrada e insegura. Bueno, y por último, en cuestiones de metabolismo, decía al principio que ontogénicamente hay una inmadurez importante del sistema microsomal P450 hepático, con lo cual, pues, el metabolismo también es deficiente. Por otro lado, en cuestión de eliminación, que muchos de los fármacos son a nivel renal, pues recordemos que la filtración glomerular está seriamente disminuida, con lo cual el aclaramiento de estos medicamentos para su eliminación, entendamos por aclaramiento la relación de la concentración del fármaco por volumen y por tiempo, obviamente dentro del organismo o de la circulación para ser más clara. Y bueno, también recordar que el recién nacido pretérmino tiene disminución en su nefrogénesis, así que bueno, todo esto entorpece metabolismo y eliminación de los fármacos. Entonces, otro serio problema que debemos tener en mente. Y en cuestión de la farmacodinamia, pues en este caso es la relación que existe entre la concentración del fármaco en un sitio dado o en un sitio determinado, ya sea tisular o líquido, y su efecto. Aquí, en forma simplista, ¿qué le hace el fármaco al organismo? Así que bueno, cuestiones de farmacodinamia, yo podría indicar o administrar un medicamento para obtener una respuesta y obtengo otra que podría ser adversa. Así que en esta condición podríamos tener más riesgo que beneficio. Ejemplo, pues el omeprazol. Cuando administramos omeprazol, podríamos aumentar el riesgo o el OR de desencadenar procesos infecciosos. Y en realidad yo lo administré porque el paciente está en ayuno, tiene un gasto por la sonda orogástrica en sedimento de café y entonces hay algunos que consideran que es una indicación de omeprazol, pero lo que hacemos es complicar la situación con un proceso infeccioso. Simplemente para ir dando algunos ejemplos. Así que bueno, en concreto, lo que tenemos aquí es que el recién nacido tiene cambios fisiológicos dinámicos, rápidos, que nos alteran absolutamente la farmacocinética y la farmacodinamia. Ya comentamos que simplemente en cuestión de la capacidad de metabolizar, la capacidad del sistema microsomal P450 hepática, pues está al 50%
en las primeras 6 semanas, o sea, al 50%, a la mitad. Y hablábamos también en cuestiones de eliminación, que también nos podría dejar más fracción libre del fármaco, porque decíamos que, bueno, en cuestión de la composición del corporal, pues tenemos que es mucho más líquido que lípidos. Igual decíamos eliminación, es muy importante reconocer que en los primeros 6 meses es completamente disminuida y que se recupera a nivel pediátrico hasta los 12 meses. Me estoy refiriendo a filtración glomerular. Y una parte muy importante, que la superficie corporal del recién nacido pretérmino es mucho mayor que la del paciente pediátrico. Así que, bueno, todas estas condiciones debemos tenerlas presentes. En 1949 se lanzó el cloranfenicol, un antibiótico de amplio espectro, y lo utilizaban en los 50 en aquellos recién nacidos cuyas madres habían tenido ruptura prematura de membranas, bueno, como actualmente se hace, como en algunos centros, como preventivo de algunas infecciones. Sin embargo, empezaron a notar que esto incrementaba sustancialmente la mortalidad, que los pacientes se tornaban de un color gris, encontraron que había supresión de médula ósea, un colapso cardiovascular y se morían. Hay un reporte de Birmingham en donde la mortalidad se incrementó de 4.7 por 1000 recién nacidos pretérminos vivos a 120 por 1000 recién nacidos vivos cuando se usaba el cloranfenicol a 50 miligramos por kilo con intenciones profilácticas por ruptura prematura mayor de 24 horas. Así que bueno, gracias a un personaje, Frances Kissler, pudo suspenderse el uso de cloranfenicol en recién nacidos, especialmente en prematuros. La talidomida se creó se creó en Alemania, también como un antibiótico. Sin embargo, poco después se confirmó el modelo experimental que no tenía tal efecto antibiótico, pero encontraron, probablemente por mercadotecnia, que tenía cierto efecto sedante y disminuía la hiperemesis gravédica. Así que algunos ginecobstetras la recomendaban en sus pacientes gestantes y el resultado fue que se incrementó o se asoció inicialmente a focomelia. Así que, bueno, también fue un fármaco que nos dejó muy, muy mala experiencia. Las sulfas con la encefalopatía hiperbilirrubinemia o kernicterus y tratar de disminuir la incidencia de estafilococo epidermidis en los recién nacidos pretérmino, bañándolos con hexaclorofeno al 3%. Notaron que convulsionaban y se dieron cuenta que era neurotóxico. El modelo experimental expuesto encontraron que había degeneración de la sustancia gris y en autopsias de recién nacidos pretérminos que por lo menos recibieron 3 baños con hexaclorofeno al 3%, encontraron vacuolización del sistema reticular cerebral. Así que bueno, esta fue también otra conducta que dejó de utilizarse. En 1964, un año después de la muerte de Patrick Bouvier Kennedy, hijo del entonces presidente John F. Kennedy y por SDR, se publicó en una revista de alto prestigio, como ustedes están viendo, que los enemas con sulfato de magnesio era el tratamiento de elección para la entonces llamada enfermedad de membrana hialina, porque hablaban que en su fisiopatología era un exceso de líquido, específicamente en pulmón, pero también en todo el organismo, que sofocaba al recién nacido pretérmino y moría asfixiado, jadeante y asfixiado. Entonces, decían que por medio de enemas con sulfato de magnesio iban a sacar todo ese líquido y que era la forma de tratar a estos pacientes. Y fue hasta los 70s, porque se utilizó esto cotidianamente, se llamaban salas de Epsom porque hay una región en Inglaterra que se llama Epsom y bueno, de ahí es que obtenían las sales de magnesio. Y fue hasta los 70s que se dieron cuenta por el reporte afortunado en otra revista muy reconocida de un caso fatal por intoxicación con sulfato de magnesio. Entonces comentaron que
se utilizó para membrana hialina y que pese a realizar exsanguino-transfusión en este paciente intoxicado, falleció. Y comentan que ante la carencia de evidencia científica sólida de este tratamiento y otros para la membrana hialina y la toxicidad demostrada, se prohibía su uso. Así que en este punto el mensaje es que si olvidamos los errores cometidos en la historia, estamos propensos a repetirlos. La parte buena, si es que tiene algo de bueno estas tragedias en la neonatología, es que gracias a todos estos serios problemas, dramáticos problemas en la neonatología, nacieron esos organismos como la FDA, la EMA y otros para la regulación de fármacos que se utilizaban, digamos, de forma liberal en recién nacidos pretérminos, decía, extrapolándolos de pediátricos o adultos. En 1732, François Choiseul fue el primero que utilizó oxígeno para reanimar a recién nacidos pretérminos asfixiados. Y así se mantuvo por muchos años la indicación de reanimar a los pretérminos, bueno, ya los se terminó también, con oxígeno. El doctor William Silverman hizo un llamado de atención porque debido a esta liviandad para el uso irrestricto de oxígeno en la reanimación, pues hubo un gran incremento en retinopatía del prematuro, entonces llamada fibroplasia retrolental, y el doctor William Silverman dijo, el oxígeno está ocasionando ceguera, tenemos que evaluar esta situación, porque también se han incrementado otras patologías. Y claro, bueno, el doctor Silverman en los 50 tenía toda la razón, y bueno, gracias a muchos otros estudios interesantes del doctor Oladir Isaustad, del doctor Bento, muchos que no quiero dejar de mencionar a personas tan importantes que han documentado exactamente el daño del oxígeno, pero una parte muy importante fue el estudio RESAVE que se llevó a cabo en la India, un país en donde el oxígeno es limitado, el oxígeno farmacológico o no sé, medicamentoso, y los pacientes asfixiados elevados, la incidencia de pacientes asfixiados elevado. Así que ellos se dieron cuenta, digamos un poco por serendipia, que los pacientes asfixiados o deprimidos, reanimados sin oxígeno, o más bien dicho, oxígeno ambiente, tenían un 30% más de sobrevida que los reanimados con oxígeno. Es decir, tenían un riesgo relativo de protección, como ven, menor a la unidad, cuyo intervalo de confianza no la incluía. No voy a hablar más del oxígeno porque hace poco el doctor Salvador Navarro Cijas nos habló, nos dio una plática brillante acerca del oxígeno, así que no comentaré más. Acerca de los fármacos más indicados en todas las salas de neonatología, verán que el primer lugar lo ocupa la cafeína en todo el mundo. Lamentablemente lo sigue furosemida, diurético de asa, que es ampliamente utilizado, algunos broncodilatadores, otro diurético y bueno, hidrocortisona, que casualmente hacen el hincapié en este trabajo, en este reciente trabajo, que la hidrocortisona se utilizó mayormente para recién nacidos pretérminos con choque refractario a catecolaminas, más que con lo que están pensando algunos de prevenir displasia broncopulmonar. También estoy segura que muchos se estarán preguntando, ¿y los antibióticos? Porque si tomáramos las indicaciones de todos los pacientes de nuestras salas, pues yo creo que los antibióticos ocupan también el primerísimo lugar. Y bueno, en este trabajo se reportó que el 29% de todos los pretérminos que ingresan a las salas de neonatología en la primera semana ya tienen antibióticos. Así que bueno, es una situación triste que tampoco voy a abordar porque el doctor Cardetti en octubre nos comentó del manejo o uso, a veces indiscriminado, de antibióticos. Así que bueno, quisiera comentar un poquito acerca de los diuréticos que en la literatura podemos encontrar que los utilizan tanto en la fase pre como post establecimiento de la displasia broncopulmonar, en casos de insuficiencia renal aguda, de oliguria, oliguanuria, de insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Y bueno, en general también hay una situación que cada vez personalmente veo menos, lo cual me da muchísimo gusto, y es que cuando se transfunden los pretérminos, es necesario transfundir concentrado eritrocitario,
Se administra al terminar la transfusión o en ocasiones a mitad de la transfusión furosemida. Esto con el argumento de disminuir el riesgo de la sobrecarga circulatoria que ocasiona el concentrado eritrocitario, por las siglas en inglés llamado TACO, o por el temor a daño pulmonar en el pretérmino asociado a también una sobrecarga de volumen. Sin embargo, no existe evidencia sólida como para sustentar esto y es una práctica que no se recomienda. Y bueno, en términos de displasia broncopulmonar, como ustedes saben, existen por lo menos 2 metaanálisis de la librería Cochrane en donde no es posible recomendar ni como preventivo ni como terapéutico ya una vez que está establecida la displasia broncopulmonar o desarrollada. Sin embargo, debemos reconocer que recientemente apareció un trabajo que hay que leer con ojo crítico. Les voy a comentar por qué. En realidad es revisión de una gran base de datos que todos habrán escuchado, se llama la base de datos de Pediatrics, e incluyeron más de 37,000 recién nacidos pretérminos, menores de 1,500 gramos, y revisaron, obviamente retrospectivamente, de 2004 al 2015, cuántos habían recibido diuréticos en algún momento de su evolución, que es larga la estancia de estos pretérminos en las salas de neonatología, y el 51%, es decir, más de la mitad, habían recibido furosemida. Entonces, en la primera parte del análisis no encontraron diferencia significativa ni en displasia broncopulmonar ni en la variable combinada displasia más muerte. Pero hicieron una segunda revisión en la cual encontraron que si había 10 puntos porcentuales, 10 a 20 puntos porcentuales de duración del tratamiento, completamente fuera de etiqueta, de furosemida, de la base o la mediana, entonces sí había una reducción en la incidencia de displasia con 4,6 puntos porcentuales, cuya P fue significativa, y también en la variable compuesta, displasia y muerte. Pero aquí entran muchísimas variables de confusión. Primero están revisados en conjunto, es decir, es un grupo muy heterogéneo, tanto en edad gestacional, en peso, en patologías de base, en la indicación específica de furosemida, la dosis. Muchos de ellos lo recibieron, perdonen, aerosolizado, lo recibieron en infusión continua, o sea, muchísimas variables que definitivamente nos hacen tomar con muchísima reserva estos resultados. No quiero que quede en el ambiente que yo estoy recomendando que debemos utilizarla como preventiva o como tratamiento. Bueno, y decía que se utilizan muchísimo los beta-adrenérgicos también en cuestión de displasia broncopulmonar, también antes y durante, con el argumento que el músculo liso de los bronquios en displasia broncopulmonar está incrementado y entonces tienden a ser crisis de broncoespasmo, que son muchas veces la pesadilla de las guardias en la UCIN. Y bueno, se ha propuesto utilizar broncodilatadores inhalados mayormente nebulizados. Sin embargo, hasta hoy la evidencia lo que demuestra es que el riesgo supera el beneficio en este caso. Ustedes saben que los efectos adversos de los broncodilatadores son amplísimos. Provocan taquiarritmia, hipertensión arterial sistémica, hipercalemia, bueno, un sinfín de complicaciones, pero lo más importante que se ha demostrado directamente, no tanto como asociación y específicamente el albuterol, que es el que más se utiliza en Estados Unidos, es que ocasiona malasias, tracomalasias, broncomalasias. Es por eso que muchas veces cuando los que no podemos extubar y sometemos a broncoscopía nos dicen, está completamente malásico, porque a veces no ponderamos el riesgo de utilizar y se sigue indicando y se reimprimen las indicaciones y sigue el salbutamol un día, una semana, 2 semanas y estamos abonando a la malasia de estos pretérminos. Y en cuestión de metaanálisis, existe uno del 2016 en donde utilizaron salbutamol para prevenir el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica, fue así como lo definieron en este metaanálisis, y como pueden ver no hubo protección, digamos,
prácticamente ustedes pueden ver el diamante un poco más dirigido a favor del control del grupo de pacientes que no había recibido salbutamol y tampoco tuvo ningún impacto positivo en términos de mortalidad. Así que no es posible recomendar esta medida farmacológica. Breves palabras en cuanto a analgesia neonatal, porque también es un tema que recientemente desarrolló la doctora Susana Rodríguez. Solamente quisiera comentar, y lo dije antes, que no es posible recomendar los AINES como analgésicos y que eso ha ocasionado que utilicemos con cierta liviandad el paracetamol como analgésico, pero también tiene sus bemoles en cuestiones hepáticas y también renales, pero debemos reconocer que en cirugías mayores, posoperados de corazón, digamos un Yaten, potencializa al fentanilo como analgesia adecuada, igual a la morfina. Sin embargo, debemos reconocer que es casi como intubar. Es muy fácil indicar estos opiáceos en infusión porque consideramos que el paciente los necesita como analgesia y sedación, pero muy difícil retirarlos. Fácilmente hacen dependencia, bueno, y también taquifilaxia. Y algo en lo que siempre hago hincapié, siempre que tengo oportunidad, el midazolam no es analgésico y es neurotóxico, está bien demostrado que ocasiona neuroapoptosis, así que hay que tener mucho cuidado y tener la indicación muy precisa de esto, igual que el propofol, que cuando se utiliza sobre todo con fentanilo, perdonen, y morfina, incrementa sus riesgos de toxicidad. Así que bueno, esto hay que tenerlo muy, muy presente. Y decía que el paracetamol se ha utilizado pues más últimamente con cierta liviandad, cuando debemos reconocer que la analgesia del recién nacido debe ser abordada de forma combinada, es decir, no farmacológica, que está demostrado que es muy útil y eficaz, y farmacológica, tratando de hacer el menor daño posible. Bueno, aquí les quiero comentar algo muy importante. Recientemente se lanzó una alerta acerca del paracetamol durante el embarazo. Ustedes saben que tanto la FDA como EMA y otros organismos han aprobado desde hace años el paracetamol como analgésico seguro y eficaz en la mujer embarazada. Bueno, esta alerta nos sorprendió a muchos porque se encontró asociación de alteraciones serias, sobre todo geniturinarias y sobre todo en género masculino, criptorquidia y otras alteraciones que a la postre ocasionarían o pondrían en riesgo la capacidad reproductiva y obviamente de salud de estos pacientes, y además alteraciones serias neuroconductuales, incremento en trastornos de déficit de atención y también incremento en la posibilidad de desarrollar autismo y bueno, muchas otras alteraciones de los fetos e hijos de las madres que fueron expuestas a paracetamol. Así que bueno, aquí podemos ver en este punto que el mensaje sería que bueno, aun cuando los medicamentos son aprobados, no tienen 100% seguridad. Brevemente quisiera comentar que el recién nacido pretérmino es muy vulnerable en cuestión de tratamientos tópicos por inmadurez de epidermis, de estratocorneo. Y bueno, hace tiempo hicimos y publicamos este experimento en ratas de piel desnuda que nacen, viven y mueren, esa es su condición, ratus norbergicus, de piel desnudas, algunos las utilizan como mascotas, es la famosa rata egipcia. Y bueno, probamos diferentes compuestos, pero en particular en ese tiempo se estaba utilizando esta combinación tópica que se llama EMLA, como nombre comercial, no tengo conflicto de interés, que tiene lidocaína y prilocaína con efectos analgésicos para colocación de catéter percutáneo en los pretérminos. Bueno, nosotros pudimos encontrar en estas crías que a partir de la segunda dosis, en el segundo día de vida de estas crías de ratas de piel desnuda, desarrollaron methemoglobinemia mucho mayor, como ustedes pueden ver, que el control positivo de la methemoglobinemia, que fue exposición de las crías a anilina. Así que bueno, además determinamos en este trabajo que este compuesto tópico ocasiona toxicidad y genotoxicidad. Para ir terminando, quisiera comentarles que los fármacos más investigados, más estudiados, más revisados en neonatología son la cafeína, el surfactante y el óxido nítrico. Para nuestra fortuna, cafeína y surfactante
en recién nacidos pretérmino. Han colaborado muchísimo a buenos desenlaces, el surfactante a mejorar la sobrevida, perdonen, y las expectativas y calidad de vida de estos pretérminos. El óxido nítrico, lamentablemente, bueno, brevemente, sabemos que el óxido nítrico es fundamental en la alveolarización y en la vasculogénesis pulmonar. Problemas o, digamos, la base histopatológica de la displasia broncopulmonar. Así que tiene plausibilidad biológica la idea de utilizar óxido nítrico en forma temprana en los pretérminos para prevenir displasia broncopulmonar, que es el coco de todos los neonatólogos. Pero como saben, los estudios del doctor John Kinsella y de la doctora Roberta Valar y sus grupos, pues lamentablemente no demostraron utilidad en términos de disminuir incidencia de displasia broncopulmonar. Digo, tampoco hubo efectos adversos mayores, pero pues es algo que en el terreno, por lo menos de los recién nacidos pretérminos, pues no utilizamos mayormente. Sin embargo, cafeína y surfactante, pues sí, afortunadamente. Y como ustedes ven, cuando digo que son los fármacos investigados, es porque se han realizado infinidad de trabajos, tanto preclínicos como clínicos, es decir, el modelo experimental, porque bueno, lo que tendríamos que hacer en términos de seguridad de utilizar fármacos en el recién nacido pretérmino sería contar primero con estudios en modelo experimental y después ensayos clínicos aleatorizados a diferentes dosis y que no fueran simplemente extrapolados de paciente pediátrico. Además, conocer específicamente la farmacocinética y la farmacodinamia. Sin embargo, sistemáticamente todos los ensayos clínicos aleatorizados para investigar farmacocinética, farmacodinamia, seguridad, eficacia y dosis de fármacos son excluidos los recién nacidos pretérminos por cuestiones éticas, porque son vulnerables, porque se requiere toma de muestras continuas antes de iniciar o basar el fármaco, durante, valle, etcétera, y entonces necesitamos grandes muestras. Ahora hay la propuesta de tecnología de espectroscopía de masas para analizar rápidamente la concentración de los fármacos y también por medio de modelos farmacológicos. Pero bueno, el pretérmino no es buen candidato para hacer estos estudios de farmacocinética y farmacodinamia simplemente por cuestiones éticas. Pero bueno, decía que, dije que eran los más estudiados porque ustedes podrán ver en los últimos 18 años todas las publicaciones que hay de estos fármacos. Y en particular la cafeína, que es un fármaco compuesto trimetilado muy parecido a las purinas, que tiene una rápida absorción digestiva independientemente del pH por su calidad débilmente básica o base, quiero decir. Y bueno, se metaboliza directamente en el sistema microsomal P450 y se elimina casi íntegra por el riñón, es decir, por filtración glomerular. De forma simplista, la cafeína actúa bloqueando los receptores A1 y A2A de la adenosina. Como sabemos, la adenosina es un depresor de la respiración, de tal forma que al bloquear estos receptores, pues estimula, digamos, la respiración, pero la adenosina también tiene otras tareas importantes, energéticas, en cuestión neurológica, que preocupan inhibir a estos receptores, como comenté antes de esta imagen. Así que bueno, inhibe la fosfodiesterasa, con lo cual se incrementa el AMP cíclico y el GMP cíclico, activa los canales de potasio, los canales tipo N de calcio, con lo cual se modifica el influjo de calcio a la célula, bloquea la liberación de neurotransmisores que inhiben la respiración, como el GABA, el ácido amino GABA butírico, y también mejora la quimiosensibilidad al CO2 y las excursiones del diafragma. También sabemos que ocasiona taquicardia. Bueno, solamente comentar brevemente en cuanto a esto para ir terminando, que el mayor estudio que existe en cuanto a la cafeína, publicado en el 2006, pues fue pensado y planteado para evaluar la seguridad neurológica de la cafeína. Y bueno, como sabemos, es una N enorme, incluyó recién nacidos pretérmino extremos, y antes de este seguimiento para la seguridad neurológica que planteaban seguirlos hasta los 18 meses de edad, pues encontraron situaciones muy importantes, que disminuía por una semana
los días de suplemento ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, y que esto impactó en la disminución de la displasia broncopulmonar, el grupo cafeína 36%, el grupo placebo 46%, casi 47%, con lo cual lo colocó como protector para displasia broncopulmonar. Además, con sus capacidades antioxidantes, tiene cierto impacto en disminuir la incidencia de retinopatía, pero también porque disminuye esos eventos hipóxicos que ocasiona la apnea y ese vaivén de PaO2 que podemos ver a estos pacientes. Pero también el cierre, ya sea de farmacológico o quirúrgico de conducto arterioso, que también fue protector, por una sencilla razón, porque inhibe a las prostaglandinas y también porque aumenta la uresis horaria. Así que bueno, no por estos estudios y por todos los que les mostré en la gráfica sabemos todo acerca de la cafeína, todavía tenemos muchos dilemas, sobre todo si debemos o podemos manejar con seguridad dosis más altas, cuando lo iniciamos, cuando lo suspendemos, y lo que comenté antes, que siempre nos preocupa la parte del riesgo neurológico. Y con este tema, pues nosotros realizamos un experimento recientemente que expusimos a crías de rata Wistar a cafeína desde las primeras 24 horas. Impregnamos a la dosis aceptada por la FDA, 20 miligramos por kilo, y dejamos durante 15 días a las crías con dosis de mantenimiento, 5 miligramos por kilo, y entonces sacrificamos al día 16 postnatal, obtuvimos el cerebro y los neuropatólogos lo revisaron. Entonces encontramos que el control tuvo 130 micrómetros en la capa granular externa o de las células de la capa granular externa, y los expuestos a cafeína muy alta, 280, poquito más del doble del control, que también estuvo alto en el grupo de crías que recibía cafeína y oxígeno. ¿Esto por qué es importante? Pues por la sencilla razón que significa que estas células no migran a la corteza, por lo tanto se detiene la madurez cerebral. Otro punto importante fue que en el grupo cafeína más oxígeno, porque la intención que teníamos con esto era mimetizar un poco lo que hacemos con el pretérmino al que le indicamos cafeína, es decir, es un pretérmino que tiene oxígeno, esté o no entubado o tenga ventilación invasiva o no, habitualmente tienen oxígeno. Y encontramos que de forma significativa en este grupo había gliosis de células de Purkinje, hipercromia de sus núcleos y peor aún, apoptosis nuclear. Así que bueno, puede ser esto con específico de la especie, perdónenme la redundancia, o no. Y para terminar, tratando de contestar las otras preguntas, hace un par de meses publicamos este artículo que incluye un algoritmo que diseñamos en cuestión del abordaje terapéutica de la apnea del prematuro, que fue para lo que se aceptó la cafeína. Y pues aquí solamente recomendamos que por lo menos en menores de 30 semanas, si se inicia antes de los 3 días de edad postnatal, que es cuando ha demostrado disminuir o reducir la incidencia de displasia, manejar las dosis con las cuales aceptó la FDA y que de acuerdo a algunos modelos matemáticos podría incrementarse la dosis si no hay respuesta. Para el retiro, por lo menos habríamos de esperar a que tenga 35 a 37 semanas de edad gestacional corregida, dependiendo de la edad gestacional que tuvo al nacer. Pues con esto agradezco su atención. Disculpen si fui un poco rápido, quería decirles mucho más cosas, pero el tiempo ya no nos permite y espero tener algo de comunicación interactiva con sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención a todos. Doctora, muchas gracias por tan excelente plática, muy gracias, doctor Cardoso. muy académica, gracias. muy profesional. Doctora, tenemos unas preguntas que le voy a hacer. Me pregunta, la primera pregunta es sobre el uso de probióticos para los pacientes neonatales pretérminos. ¿Qué opina usted? Hasta ahora han brindado cierta protección, nunca como la leche materna, así que bueno, es mucho más barato la leche de la propia madre, preferentemente no pasteurizada, obviamente, no de donador, sino de la propia madre, han mostrado mayor beneficio que los probióticos y los prebióticos. Eso podría responder.
Muchas Espero gracias. que... Tenemos otra pregunta de parte de la doctora Lourdes Kawich. Dice que si nos podría hablar acerca del tratamiento al reflujo en el prematuro, ya que ningún tratamiento está aceptado hasta donde ella conoce. Excelente pregunta, gracias, doctora Lulu. Es otra de las complicaciones que tenemos en cuanto a los beta-adrenérgicos nebulizados. El salbutamol también se asocia a incremento de reflujo gastroesofágico, pero bueno, muchas otras cosas, la sonda orogástrica a larga estancia. Es cierto lo que dice la doctora Lulu, ninguno de los fármacos está aceptado. Aún así, es muy común que veamos el uso de metoclopramida. Obviamente, el pretérmino enfrenta serios problemas con el reflujo. Y bueno, aquí la verdad es que en donde yo trabajo utilizamos off-label o fuera de etiqueta metoclopramida, pero también tenemos mucho cuidado en posturas, en tratar de retirar lo antes posible la sonda orogástrica, que también favorece. No utilizamos habitualmente productos espesantes, pero yo creo que esa sería, en mi opinión, debo confesar que últimamente no he leído mucho en cuanto a tratamiento, por lo menos en el pretérmino, pero en mi opinión considero que tendríamos que adoptar la estrategia terapéutica que menos daño más bien, que menos daño le hiciera al pequeñito. Así que bueno, si se pueden evitar los procinéticos que no son nada seguros, es decir, que ponen en alto riesgo o que el riesgo pudiera superar el beneficio, esa es la palabra correcta, en el pretérmino, sería ideal. Y mejor posición, quizás utilizar algunos espesantes, pero nunca olvidar que la leche materna también se le ha conferido cierta asociación a disminuir el riesgo de reflujo gastroesofágico. Así que yo soy pro de la leche humana, así que sí la utilizamos mucho. Yo diría que debería ser un fármaco, debería ser considerado como un compuesto farmacológico la leche materna. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta, dice, ¿qué experiencia hay del fenobarbital como terapia de mantenimiento en el recién nacido? ¿Es fenobarbital? Sí. Terapia de Es una mantenimiento. pregunta. Es excelente pregunta. Bueno, mantenimiento, si se inició para crisis convulsivas, ¿será esa la pregunta? Porque Así, bueno, la dosis aceptada del fenobarbital es impregnación a 20 y el mantenimiento es de 3 a 4 miligramos por kilo. Es una dosis extrapolada de paciente pediátrico y más bien dirigida a recién nacidos de término. Lamentablemente, como sabemos, por lo menos en nuestro país no tenemos IV y eso ha desplazado un poquito su uso para crisis convulsivas por las cuestiones que comenté antes en cuanto al uso de medicamentos vía enteral, específicamente en recién nacidos pretérmino, y mayormente los utilizamos parenterales, pero IV por razones obvias, intramuscular no es recomendable. Pero contestando, no sé si preguntan, la dosis de mantenimiento es esa, de 3 a 4 miligramos por kilo. Y pues tenemos que usar la vía oral porque no tenemos IV. En términos de crisis convulsivas sería el primer fármaco de elección, pero repito, ha sido desplazado por el levetiracetam, porque pues lamentablemente no tenemos el producto en presentación parenteral. Quizás no contesté bien la pregunta, pero tampoco entendí muy bien la pregunta. Es que Eso, así viene, doctora, así así es viene la como pregunta. me preguntan aquí en pantalla. Otra pregunta es respecto a la conveniencia del fluconazole Ajá. profiláctico y cuántas semanas se da. Sí, lo manejó un poco el doctor Cardetti en su plática anterior, por eso, bueno, no traté de dejar de lado los antibióticos como dije. En realidad sí se le ha conferido beneficio al fluconazol, pero tampoco es que no tenga efectos adversos. Lo que se ha sugerido, por ejemplo, en la última revisión del 2019 se sugiere manejar fluconazol 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Algunos inclusive lo han sugerido en dosis oral, pero repito, es para prevención de sepsis por hongos y aquí otra vez supera el beneficio la leche materna. Algunos han optado una muy buena conducta en sus salas de neonatología de colocar gotitas en carrillos de la leche de la propia madre. Yo diría que eso protegería más que
el fluconazol en muchos aspectos. Pero sí que ha demostrado beneficios, sí. Tal vez modesto, pero sí ha demostrado beneficio. Bien, y ya por último, doctora, la última pregunta. Sí, ¿El doctor. uso de acitromicina para displasia es aceptado? No, hasta ahora no, doctor. Sé que esta semana hubo una plática del doctor Porcinoy, a quien tengo el gusto de conocer y que, bueno, mostró algunos datos. También hay un trabajo muy grande en términos de displasia del doctor Jensen, un trabajo, digo, no un ensayo clínico, sino una revisión de tipo metaanálisis acerca de acitromicina y bueno, por sus propiedades, como comentó el doctor Procianoy, antiinflamatorias y lo que él explicó, ha demostrado que podría reducir un poquito la incidencia, pero no está aceptado y yo no sería capaz de recomendarlo en prevención de displasia broncopulmonar. Muy bien, doctora. Pues mire, damos por terminada la plática, dado el tiempo, ¿De acuerdo? y quiero invitar a todos a que escuchemos unas palabras del doctor Moisés Quiles, presidente de la Federación Nacional de Neonatología de México, que nos tiene un informe. Muchas gracias, doctora. Gracias a Encantado de ustedes, conocerla. a todos ustedes.